Sé. Hola chicos, muy buenas y bienvenidos al curso de modelado en SAP HANA. Vale, en esta clase vamos a continuar con el tema de las interfaces y en esta ocasión vamos a introducirnos en el SAP Web IDE for SAP HANA, que viene siendo el entorno que nosotros vamos a utilizar para trabajar, para aprender durante este curso. Y actualmente pues vendría siendo el entorno oficial para trabajar en tareas de desarrollo y de modelado. Vamos a comenzar viéndolo sobre el manual, sobre el PDF que yo os he dejado con toda la información y accederemos a lo que es la herramienta para ir viendo alguno de los puntos que vayamos viendo. Vale, el SAP Web IDE para SAP HANA es un entorno de desarrollo integrado basado en web. Se utiliza para el desarrollo de aplicaciones basadas en SAP HANA que comprenden interfaces de usuario basadas en web o móviles, lógica empresarial y modelos de datos extensos de SAP HANA. El SAP Web IDE funciona junto con la infraestructura de implementación de SAP HANA, lo que se conoce como el HDI, y la plataforma de tiempo de ejecución XS Advanced, lo que es el motor XSA. Y parte muy importante, no funciona con el desarrollo XS Classic. Vale, aquí se centra principalmente en la parte de desarrollo, aunque en realidad sirve tanto para desarrollo como para modelado. La diferencia es que aquí no podemos realizar la administración de la base de datos como si podíamos hacer con el SAP HANA Studio. Para esta parte vamos a tener otro entorno que se conoce como el HANA Cockpit. En algún momento accederemos también a él para que veáis ciertas cosas y utilidades. Bueno, tenemos aquí un pequeño diagrama que nos muestra las tres capas de este entorno. Tendríamos aquí en la parte de abajo lo que viene SQL, que es el que se comunica con los datos que tenemos almacenados en la base de datos, y por esta parte tenemos la estructura HDI, que es la que accede al catálogo de objetos. Catálogo de objetos, quiero decir que es la que accede a las vistas, a las tablas, procedimientos, etcétera, etcétera. Luego, en la capa intermedia tendríamos lo que es el servidor de aplicaciones, el XSA, el XS Advanced. Y bueno, pues aquí es donde se ejecutarían los procedimientos, donde se ejecutarían las funciones, donde tenemos toda la funcionalidad de cara a programar aplicaciones, etcétera, etcétera. Y bueno, esto consulta toda la información de la base de datos para tratar de mostrársela al usuario. Y finalmente, pues tendríamos la capa de cliente que se conoce, que sería el SAP Web IDE for SAP HANA, que sería el entorno que nosotros vamos a ver en nuestra pantalla y con el que vamos a poder empezar a trabajar. Tenemos aquí una nota que nos dice que es importante recordar que el SAP Web IDE for SAP HANA no es lo mismo que el SAP Web IDE. Aquí es donde os digo, bueno, os decía justo en la anterior clase, cuando hablábamos del SAP HANA Studio, en el último punto veíamos una interfaz web que había que servía para desarrollo en el motor XS. Entonces, aquí es donde os decía que esto puede llevar a confusión. El SAP Web IDE es el que mostré en la anterior clase. Sirve para desarrollos en el motor XS. El SAP Web IDE for SAP HANA es el que vamos a utilizar nosotros para trabajar. Y realmente pues es una auténtica cabronada el nombre, ya que se llama prácticamente igual. Además, vais a tener que deducir de cuál hablan, porque cuando
hablan de el SAP Web ID for SAP HANA, pues por lógica, por comodidad, lo llaman el SAP Web ID. Con lo cual, la tenemos ya liada del todo. La verdad es que bien podían haber puesto un nombre más distinguible y así nos evitábamos problemas. Pero bueno, es lo que tenemos. Simplemente, a ver, un poco de sentido común, ¿no? Si nos están hablando en el día a día del SAP Web ID, tenemos claro que es el SAP Web ID for SAP HANA, el que vamos a utilizar nosotros. Si estamos en un, yo qué sé, en un examen, algo así, algo muy oficial, pues ahí tenemos que tener mucho cuidado. Una cosa es el SAP Web ID y otra el SAP Web ID for SAP HANA. Bueno, queda un poco de trabalenguas. Voy a continuar. Nos dice el SAP Web ID es similar a una herramienta de cliente. Aquí el primer ejemplo que se lo llaman SAP Web ID en lugar de SAP Web ID for SAP HANA. Pues es similar a una herramienta de cliente, pero se utiliza para desarrollos de aplicaciones basadas en Fiori y SAP UI5. SAP Web ID for SAP HANA es utilizado para construir aplicaciones XSA en SAP HANA. Vale, el SAP Web ID for SAP HANA y el explorador de base de datos mejoran la experiencia de desarrollo al proporcionar las siguientes características. Vale, esto que menciona aquí son las dos áreas en las que nos vamos a mover nosotros. Cuando entramos en el Web ID, bueno, vale, ya veis, yo también lo recorto y volvemos con la liada. Cuando estemos en el Web ID for SAP HANA, vamos a tener dos pestañas, el entorno de desarrollo y el explorador de base de datos. Es más, vamos a ir a ello. Vale, vamos a abrir por aquí. Vale, esta pestaña de este navegador directamente ya sería el SAP Web ID for SAP HANA, como veis aquí en pantalla. Nos estamos conectando y aquí pues tenemos los entornos. Este de aquí, que es el que estamos viendo en pantalla, sería el entorno de desarrollo. Y este otro botón que hay aquí en medio con los 4 cubitos, esto sería el entorno del explorador de base de datos. Lógicamente, pues cada una de ellas va a tener su función a la hora de trabajar. Vamos a ir viéndolo poco a poco. ¿Dónde tengo el Word? Aquí. Vale, área de trabajo integrada y gestión de proyectos. Las últimas versiones de herramientas siempre están disponibles sin instalación adicional. Bueno, en principio todo lo que se vaya actualizando en la base de datos directamente se va incluyendo en el Web ID for SAP HANA. Gestión completa del espacio de trabajo en el servidor. Vale, vamos a tener nuestro espacio bien diferenciado que no se mezcle con el de otros usuarios. Control de versiones basado en JIT integrado. Bueno, este sistema lo podemos conectar a un JIT que nos vaya almacenando la información, que nos ayude con todo el tema del control de versiones. Y una plantilla dedicada y asistentes para proyectos de aplicaciones multidestino, que principalmente es con las que vamos a ir trabajando nosotros a lo largo de este curso. Vale, herramientas de desarrollo. Para el desarrollo de artefactos de base de datos SAP HANA, pues tenemos modeladores gráficos para artefactos complejos, como modelos de datos o vistas de cálculos. Bueno, si queremos ver un poquito esto, ¿dónde lo tengo? Aquí. Nos vamos al entorno de desarrollo. Tengo que tener por aquí alguna vista de cálculo. Aquí están. Yo que sé, esta misma. Pues vemos aquí todo el entorno. Voy a quitar esto. Aquí tendríamos el entorno gráfico genérico,
que luego, si vamos entrando en cada punto, pues vamos viendo a la derecha más herramientas que tenemos para ir haciendo nuestras tareas. Bueno, esto sería parte de las herramientas integradas dentro del WebID. ¿Qué más tenemos? Una consola SQL y una consola MDX en el explorador de base de datos. Bueno, el SQL es el lenguaje de consulta que nosotros vamos a estudiar durante este curso y el MDX es otro lenguaje de consulta existente, pero que no nos entra a nosotros dentro del alcance del curso. ¿Dónde tenemos esto? Pues si nos movemos al entorno del explorador de base de datos, bueno, perdón, esto lo puedo quitar. Aquí tenemos precisamente la consola SQL. Aquí en esta parte, pues iremos creando nosotros nuestras sentencias, nuestros procedimientos, lo que sea necesario y ejecutándolo pues desde esta parte. ¿Qué más tenemos? Navegación integrada del catálogo de base de datos en el explorador de base de datos. De nuevo, nos venimos aquí. Aquí estamos en el explorador de base de datos. Pues, por ejemplo, puedo abrir esta base de datos a la que estoy conectado. Y aquí pues tengo un montón de elementos. Lo principal, las tablas, por ejemplo. Si pincho aquí, me aparece aquí abajo un listado de las tablas que tengo disponibles en esa base de datos. Que quiero ver vistas, lo tengo aquí. Que quiero ver disparadores, aquí lo tengo. Bueno, no tengo nada hecho. Tipos tabla, estos serían estructuras, sinónimos, secuencias. Bueno, todos los elementos que podamos ir creando, con los que vayamos trabajando, vienen en esta estructura que vemos aquí. Resaltado de sintaxis y asistencia de contenido para los artefactos seleccionados. Esto hace referencia básicamente a este coloreado de las palabras, a que si utilizo la combinación de teclas control espacio me va a dar sugerencias de lo que puedo estar introduciendo en ese momento. Bueno, son herramientas típicas de cualquier entorno de desarrollo. Herramientas integradas de análisis de rendimiento para scripts SQL y vistas de cálculo. Bueno, vamos a tener herramientas que nos van a indicar cuando ejecutamos una sentencia contra una tabla, contra una vista, contra cualquier cosa, nos permita ver el tiempo de procesado que realiza en cada paso, qué pasos va realizando de forma interna, a pesar de que a nosotros nos resulten transparentes, nos resulten invisibles, no tengamos por qué tener conciencia de ella. Pues en estas herramientas se nos mostrará absolutamente todo. Esto también lo veremos en un momento dado. Y también tenemos por aquí crear, ejecutar e implementar. Bueno, cuando creamos un diseño de un objeto, tenemos las herramientas para que la base de datos cree ese objeto de forma física y podamos utilizarlo en la base de datos. Esto incluye pues, soporte de compilación incremental, consola estructurada de salida y registro, creación automática de entornos limitados de desarrollo en SAP HANA, contenedores HDI, aprovisionamiento automático de servicios de contenedores HDI y generación de archivos de despliegue. Vamos, nos hace todas las tareas necesarias para que podamos crear físicamente esos objetos o trasladarlos de un entorno a otro y desplegarlos en el nuevo entorno. Entonces, básicamente vamos a tener integradas en este entorno pues todas las herramientas que necesitemos para llevar adelante nuestros proyectos, tanto si hablamos de modelado como si hablamos de desarrollo de aplicaciones. Para iniciar el IDE Web para SAP HANA, debemos obtener la URL del administrador. Esto incluirá el nombre del host donde se instala HANA, que es único para cada instalación. Después de iniciar la URL, se mostrará la pantalla que se muestra en la figura. Bueno, esta pantalla la hemos visto hace un momento, si os dais cuenta.
Es más, voy a salir atrás para que podamos ver esto. Logout. Cierro esto. Vale, esta pantalla que veis aquí, ahora mismo, digamos que nos estamos conectando al motor de la base de datos. Aquí simplemente es un menú que nos pregunta a dónde vamos a querer ir y, como veis, tenemos distintas opciones. La que nos interesa a nosotros ahora mismo es el Web ID. Y aquí ya podemos ver también, este sería el hostname de nuestra base de datos y esto el puerto a través del cual nos estamos conectando. Pinchamos aquí en Web ID, que es la parte que nos interesa, y vemos que seguimos con este hostname en este puerto y bueno, ya va poniendo unas direcciones web para ir llegando al punto que nosotros queremos. Aquí simplemente se introduciría el nombre de usuario y la contraseña, como en cualquier entorno que hayáis trabajado. Y bueno, a veces da estos errores que simplemente cerrando la pestaña y volviendo a pinchar, debería de entrar ahora sin ningún tipo de problema. Bueno, estos son un poco los gajes que tiene el entorno web. Yo personalmente no soy muy amigo de los entornos web, pero bueno, es un tema totalmente personal. Tampoco es que pueda realmente defenderlo hasta el punto de decir, oye, no uséis esto. Y además aquí, concretamente, pues es lo que tenemos, con lo cual no nos queda otra. Vale, volvemos a la documentación y nos dice que una vez logueado en el sistema, pues puedes elegir en qué vista quieres trabajar. Aquí nos muestra pues lo que os acabo de enseñar yo hace un momentito, ¿no? Cambio de vistas en Web ID for SAP HANA. Tenemos la pestaña de desarrollo y la pestaña de explorador de base de datos. Hay dos vistas principales en el Web ID for SAP HANA. Tenemos la vista de desarrollo y el navegador de base de datos. Nada, es tan simple como lo que yo hacía de pinchas aquí, te cambias principalmente la parte esta de la izquierda. Esta es la parte de desarrollo, pinchas aquí y nos cambia principalmente esta parte y es el árbol de navegación para ir moviéndonos entre distintas bases de datos. Vamos a ir viéndolas ahora un poquito más en detalle, lo que tiene cada una. Vista de desarrollo de Web ID for SAP HANA. Bueno, tenemos aquí un pequeño pantallazo. Esta vista se utiliza para escribir código de desarrollo de aplicaciones. También es utilizado para el modelado y desarrollo de modelos de datos. En comparación con el SAP HANA Studio, sería similar a la perspectiva Modeling y la perspectiva Development combinadas. Que luego, bueno, tampoco me he metido tanto en detalle, pero en el SAP HANA Studio, si comenzaseis a utilizarlo, no hay tantas diferencias de la perspectiva Modeling a la Development. Realmente son bastante similares. La vista de desarrollo tiene algún añadido conveniente para los desarrolladores como el completado de código y el debugger. Completado de código, que es lo que os comentaba yo antes, control espacio y nos va dando opciones para terminar la sentencia que estamos escribiendo. Y el debugger, que bueno, esa perspectiva que nos permite ir analizando sentencia a sentencia cómo se va comportando el programa en tiempo de ejecución. También os anticipo una cosa, aquí no es tan completo como en otros lenguajes de programación. Aquí el debugger solamente lo vamos a poder implementar en procedimientos que estemos creando en el sistema. Pero bueno, aquí ya me estoy adelantando también un poquito. Y aquí tenemos la opción de crear un nuevo módulo de desarrollo donde nos va a dar una explicación de cómo ir creando un nuevo módulo. Que bueno, de todos modos también lo haré yo aquí en directo para lo que veáis. Aunque bueno, en nuestro caso será un contenedor HDI sobre el que crearemos un módulo de base de datos, pero el proceso pues es similar a todo esto como os podréis imaginar. Vale, para comenzar con el modelado o el desarrollo de aplicaciones, primero necesitas crear un módulo de desarrollo. Esto nos proporciona las plantillas y estructuras que necesitaremos. Cuando tu módulo esté construido, podrás añadir carpetas adicionales para organizar mejor tu contenido.
Para crear tus objetos o archivos de origen, haz clic derecho sobre una carpeta y elige el tipo de fichero en el menú contextual. Como ejemplo, un modelador podría crear algunos de los siguientes: procedimiento, función, vista calculada, gráfico de flujo. Bueno, esto creo que está mal traducido, sería un flujo de grafos, más bien. Privilegio analítico, artefactos CDS y diccionarios de análisis de texto. El desarrollo en el WebID está completamente basado en ficheros, lo que significa que cada objeto de origen es un fichero simple identificado con una extensión que es fácil de exportar e importar dentro y también a través de SAP HANA. Vale, aquí me voy a desvincular yo un poco de la documentación y os voy a ir mostrando pues todo esto. Para esto tendríamos que venir al entorno de desarrollo. Voy a cerrar todo esto. Vale, cojones. Aquí. Daros cuenta, vosotros cuando empecéis a trabajar, básicamente vais a tener esta única línea, Workspace. Voy a cerrar todo esto para que no nos estorbe. Vale, no tengo nada más por aquí. Vale, vosotros vais a tener esta única línea, Workspace. Lógicamente, no habéis hecho nada todavía, no tendréis nada más aquí. Para crear un proyecto, clic derecho, vendríamos aquí a New, un proyecto desde una plantilla y nos va a aparecer esta ventana o algo muy similar, dependiendo en qué versión de la base de datos estemos conectados. En el momento de grabar este vídeo, si no me equivoco, es la SPS 03, la que tenemos en activo, pero con la que vais a trabajar durante el curso es una versión más avanzada. No me acuerdo ahora mismo si es la 5 o la 7. Bueno, podría mirarlo, pero da un poco igual, eso lo miraremos en su momento. Vale, para crear un proyecto nos sale esta ventanita. La parte que nos interesa a nosotros es esta, un proyecto de aplicación multidestino. Luego hay estos otros, aplicación de negocio para una plataforma de SAP en la nube y aplicación para la base de datos de SAP HANA. Bueno, sirven para otras cosas. Nosotros vamos a trabajar en principio con este de aquí. Lo marcamos, damos a siguiente, nombre que queremos que ponga el proyecto, proyecto ejemplo, siguiente. Bueno, aquí tenemos el ID, que va a coger el mismo, versión de la aplicación, descripción si queremos ponerle. Y espacio en el que queremos implementarlo. Esto lo veremos un pelín más adelante, pero necesitamos saber qué espacio es el que tenemos asignado para el proyecto. Aquí no va a haber problema porque simplemente vamos a tener el espacio de desarrollo asignado. Pero en un entorno empresarial siempre es posible que tengamos distintos espacios. Entonces nos tengan que decir a cuál tenemos que asignar el proyecto. Y también puede darse el caso de que nos estemos conectando, vengamos aquí y no haya ningún espacio. En ese caso tendríamos que contactar con el administrador de sistema y decir que revise nuestro usuario porque no tiene espacios asignados. Vamos a continuar, nos hace un resumen, básicamente que se va a crear un nuevo proyecto llamado de esta manera. Finalizar. Y bueno, pues aquí veis, se nos ha abierto el proyecto. Un proyecto en el que prácticamente no hay nada todavía. Vemos todo esto. Es más, si damos a este botoncito, ni siquiera vemos todo eso, son iconos ocultos. En principio vosotros veríais el nombre del proyecto y este sistema, el mta.yaml. Este fichero, digamos, que es el que contiene todos los metadatos del proyecto. Tenemos este visor gráfico y este visor de código a la derecha. De momento está recién creado, no tiene absolutamente nada. Solo vemos lo que nosotros hemos puesto en la pantalla de creación.
O sea, prácticamente nada. Como os decía, para trabajar tendríamos que venir a nuestro proyecto, hacer clic derecho, vamos a nuevo, y elegir un módulo sobre el que queramos trabajar. Como podéis ver, tenemos distintos módulos, depende de lo que queramos hacer. Este que tengo yo seleccionado es con el que vamos a trabajar nosotros, sirve para crear un módulo de base de datos. Este es un nodo.js, sirve para temas de desarrollo cuando utilizamos el motor XSA. Módulo HTML5 para crear entornos web. List Report, este directamente nunca lo he utilizado, no tengo ni idea. Para utilizar SAP Fiori en un entorno maestro detalle. SAP UI5, HTML5 también para entorno web. E incluso podemos utilizarlo para programar con Java. Vale, nosotros vamos a trabajar con módulo de base de datos. Pinchamos aquí, lo mismo. Yo lo voy a llamar base de datos. Siguiente. Namespace. Parte importante. Aquí queremos ver, vamos a necesitar los namespace para poder ubicar todos los ficheros que nosotros vayamos creando, todos los objetos. Por defecto nos va a coger el nombre del proyecto, punto, nombre del módulo. Nombre del esquema, esto sí, si queremos, cuando se implemente el proyecto, que se haga sobre un esquema en concreto, que ya existe, y si no indicamos nada en este punto, pues nos creará un esquema, a ver si lo puedo ver por aquí. Bueno, pues algo como esto que estáis viendo aquí, ¿no? Base de datos, curso 17, HDI, base de datos, curso 17, /baja 1. Pues bueno, serían nombres de este tipo. Digamos que nos crea un esquema utilizando el nombre del namespace más o menos. La versión de la base de datos que estamos utilizando o para la que estamos creando esto, mejor dicho. En este caso, como estamos trabajando con una SPS 03, me deja solamente las anteriores. Si os dais cuenta, tengo hasta la 1.0 SPS 12. Vamos a dejarlo así. Y aquí podemos elegir que nada más que lo creemos nos construya físicamente el módulo. Si no marcamos esto, lo tendremos que construir nosotros a mano. Si lo marcamos, nos lo construye automáticamente. Bueno, yo lo voy a dejar sin construir ahora mismo. Damos a Next. Y Finish. Vale, y ya nos aparece esta carpetita. Los archivos ocultos siguen por aquí. Pero bueno, yo los voy a quitar porque no estamos trabajando con ellos. Esta carpeta, que bueno, me iba a decir está vacía, no, realmente tiene metadatos. Y esta es la ruta de origen de cualquier cosa que vayamos a hacer nosotros. A partir de aquí, hacemos clic derecho. Yo, como buena costumbre, siempre recomiendo ir haciendo una estructura de carpetas en New Folder. Y metemos, pues yo qué sé, que voy a introducir las tablas de la base de datos. Pues la carpeta la llamo tablas. Me crea la carpeta y aquí ya dentro pues ya voy a nuevo. ¿Y qué es lo que quiero crear? Pues aquí tengo todas las opciones. Puedo crear un fichero. Esto es lo más genérico que hay. Básicamente yo pondría el nombre y escribiría a mano la extensión, identificando de qué se trata. Puedo crear otra carpeta, puedo hacer subcarpetas, flujos de grafos, tareas de replicación. Bueno, aquí ya entramos a lo nuestro, ¿no? Funciones, procedimientos, tablas virtuales, diccionario de análisis de texto, reglas del diccionario de análisis de texto, configuración de análisis de texto, un nuevo proyecto, artefactos de la base de datos, que esto es con lo que vamos a trabajar ahora, en concreto, en esta unidad, privilegios analíticos, artefactos CDS y vistas calculadas. Vale, podría hacer todo esto. De momento voy a enseñaros artefactos de base de datos, el resto pues poco a poco iremos viéndolos. Me sale esta ventanita en la que básicamente voy a poner el nombre del objeto que quiero crear, tabla, por poner un nombre, y aquí me da la opción de el tipo de objeto que vamos a crear. En este entorno, el tipo de objeto se diferencia por la extensión del fichero. Esto pensarlo como cuando tenemos un fichero TXT, o bueno, este sería un buen ejemplo,
un CSV en nuestro ordenador. Entonces aquí lo identifica como una cosa u otra. Y aquí a la derecha nos va diciendo lo que es cada uno. Este fichero, un controller, command separated values file, lo que es un CSV, AFL language, privilegio analítico, vista calculada, core data service, un CDS, constraint, una restricción, table, una tabla, un índice full text, funciones, bueno, tenemos un montón de cosas. Roles, secuencias, estadísticas, sinónimos, tabla, aquí tenemos otro, HDB table. Bueno, ya veremos más adelante también este tipo de diferencias, de datos tipo tabla, datos dentro de una tabla. Hay un poquito de todo, digamos, HTML, Java, JS, JSON. Vamos a crear un table, por ejemplo, .hdb table. O bueno, es más, aquí si le doy a create ya me lo crearía, pero quiero enseñaros también el otro sistema que era new file, que básicamente es escribirlo nosotros a pelo. HDB table. Y como veis nos crea un fichero. Aquí pues iría yo metiendo código, lo que fuese, lo guardaría, para guardarlo vendría aquí, a este botoncito de aquí, este es para guardar el fichero que tengo marcado en este momento y esto para guardar todos los ficheros que tenga aquí las pestañas abiertas. Y una forma de saber si están guardados o no es si os fijáis en este asterisco. En el momento que lo grabe va a desaparecer. Le doy a guardar y desaparece el asterisco. Entonces el resto, como no lo tiene, están ya guardados. Y bueno, a ver, la combinación de teclas también sirve. Si doy control S, también me guarda el fichero. Más, escribo un poco más, pulso control S y ya veis que me lo guarda también. Y esto luego, pues una vez que tenga la programación adecuada, viniendo aquí haríamos clic derecho, build, construir, build selected fields. Si pulsamos aquí, el sistema va a intentar crear el contenido de este fichero en la base de datos. Ahora mismo, lógicamente, va a romper, porque ya veis lo que tengo escrito. Y aquí abajo pues nos va a ir indicando los errores que vea y demás. Me siento curiosidad por ver lo que nos puede decir con este texto que le he puesto ahí. Bueno, última línea en rojo. Aquí arriba también nos dice que ha fallado la construcción. Y aquí pues buscaríamos esta línea, concretamente, donde pone error. Error de sintaxis, sintaxis incorrecta junto a esta expresión. Lógicamente no entiende nada y dice que está mal escrito. Y luego, pues bueno, pondría un poquito más de datos, pero lo que nos interesa normalmente es esta línea. Para identificarla, si venimos por aquí, os vais dando cuenta de que, vale, migraciones, preparando, desplegando, añadiendo, preparando, comprobando, expandiendo, y la primera que nos ponga error suele ser la que nos da, la que nos identifica cuál es el problema que está teniendo. Y esto de las extensiones es muy importante porque ya veis que si es un HDB table, me pone un fichero plano, como sería un TXT. Es más, esto para que lo veáis, yo puedo exportarlo. Está guardado. Export. Pincho aquí. Vale, esto es el constructor. No, mira, me lo pone aquí. Me lo ha descargado a mi disco duro, tabla.hdb table. Venimos aquí a descargas. Aquí está. Aquí tenemos el fichero. Yo esto puedo coger y abrirlo con un notepad. Espera, tengo aquí el plus, ahora que me fijo. Y esto es un fichero plano, como si fuese un fichero .txt. No tiene más misterio que esto. Y sin embargo, si quiero hacerlo de otra manera, si quiero crear, por ejemplo, una vista calculada, voy a aprovechar la misma carpeta, esto es simplemente un ejemplo, Calculation View, pincho aquí, ya veis que la ventanita que me sale es totalmente distinto. Ya para empezar, vamos a poner el nombre, etiqueta, tipo de categoría de datos, voy a meter por defecto, dimensión, tipo estándar, aquí puedo seleccionar si es con un start join o no, todo esto ya veremos lo que es. Le doy a create
y el fichero me lo crea vista.hdb calculation view. Esta extensión del fichero es la que identifica el programa para darse cuenta de que en este objeto me tiene que poner un entorno gráfico. En este simplemente era un fichero plano. Aquí ya estoy trabajando con un entorno gráfico, el cual pues ya pincho por aquí, me salen unas ventanitas. Tengo toda una serie de herramientas relacionadas a esa extensión. Y esto sí lo extraigo. Venimos también para aquí. Lo abrimos con esto y ya veis que me sale un texto totalmente distinto. Que bueno, esto también lo podemos ver desde nuestro entorno, ¿eh? Si os dais cuenta, yo si vengo aquí, clic derecho y pongo abrir editor de código, ese mismo código lo voy a ver aquí. Pero simplemente que entendáis cómo el sistema, en función de la extensión que tenga el fichero, me lo va a identificar todo de una manera u otra. Vale, me he entretenido ya un poco con esto. Vamos a continuar avanzando. A ver dónde lo teníamos. Aquí, cada archivo que creamos en el IDE web tiene su propia extensión, como .hdbfunction o .hdbcalculationView, lo que facilita la identificación de su tipo. También es así como el IDE web sabe qué editor abrir para cada tipo de objeto. Bueno, a ver, aquí lo pintan como algo grandioso. Esto es una mera opinión personal, tampoco le hagáis mucho caso. Considero que es un auténtico coñazo este sistema, pero bueno, vosotros podréis opinar cuando lleguemos a verlo todo bien. Vamos a ver ahora cómo podemos ir viendo la base de datos que vayamos creando en nuestro contenedor HDI. Disculparme que me está picando un poquito la garganta con el frío. Vale, esto que os acabo de decir igual os suena un poco raro ahora mismo porque, a ver, no estamos trabajando sobre la base de datos. ¿Qué es eso del contenedor HDI ahora? Bueno, pues aún no os preocupéis por eso. En el próximo bloque de unidades vamos a entrar más en detalle de todo esto y de momento no nos vamos a meter tan al dedillo en ello. Vamos por partes, vamos primero asimilando todo el sistema y después pues ya iremos metiéndonos al detalle en cada cosa. Aquí nos habla de cómo configurar la base de datos en el web IDE para añadir una base de datos. A ver, realmente vosotros esto deberíais de llegar, os tienen que dar la ruta de acceso y el usuario y ya entraríais como lo he hecho yo. Pero bueno, vamos a ir viendo qué más cosas nos pone la documentación. La vista del explorador de base de datos se utiliza para ver los objetos en tiempo de ejecución en la base de datos, como pueden ser vistas, tablas y funciones. Ah, vale, perdón, estaba yo equivocándome, yo estaba hablando de otra cosa. Hay dos formas de ver la base de datos en el Database Explorer, usando la infraestructura de contenedores HDI o el catálogo clásico basado en esquemas. Y podemos cambiar entre ambas vistas. Para comenzar con el explorador de base de datos, debemos agregar una entrada de base de datos al panel de navegación en la parte superior izquierda de la pantalla. Mientras lo hacemos, nos preguntarán si se basa en el esquema clásico o en el nuevo contenedor HDI. Después de agregar la entrada de la base de datos, podemos explorar los objetos de la misma. Tenemos herramientas para ver tanto los metadatos como los datos contenidos en las tablas. Además, este explorador también nos incluye un editor de SQL y MDX para poder ejecutar instrucciones directamente. Vale, esto básicamente, si venimos aquí, nos explica que si estamos en el entorno de explorador de base de datos, podemos ir agregando pues estas bases de datos aquí. ¿Cómo hacemos esto? Aquí en el botoncito más. Esto, bueno, vuelvo a deciros, lo estoy explicando todo ahora muy rápido. Más adelante iremos más al detalle. Nos abre esta ventana. Aquí tenemos que elegir qué es lo que queremos conectar. Tenemos varias opciones. Normalmente vamos a movernos en HDI Container, contenedor HDI, que es, digamos, el proyecto en el que nosotros estamos trabajando en ese momento.
o de otra persona, pero sería todos los ficheros que vamos incluyendo en ese proyecto. Pinchas aquí, te va a salir un listado de aquellos a los que tienes acceso y seleccionas uno. Aquí pones el nombre que tú quieres que se nos muestre aquí arriba. Base de datos prueba. Aquí tenemos situaciones avanzadas. Yo hasta la fecha todavía no lo he utilizado nunca. Le damos OK. Y debería aparecernos aquí en un momento. Aquí está. Ya tenemos esta base de datos aquí conectada. Pues ya podemos ir navegando entre todo lo que haya en ella, ¿no? Esta en concreto que he cogido parece que está bastante vacía. Bueno, no pasa nada, no hay problema, simplemente quería mostrároslo. Y aquí con clic derecho, pues borramos la base de datos. Nos dice, ¿estás seguro que quieres borrar esta base de datos del explorador de base de datos? Parte importante, lo estamos quitando simplemente de aquí, no la estamos borrando del sistema. Entonces le damos que sí. Esto sí que es un consejo que os doy que veo que mucha gente falla con ello. Hay que leer, o sea, cada vez que hacemos algo y nos sale una ventanita de estas, hay que leer qué es lo que estamos haciendo, porque luego llegan los lamentos. Y esto sí que os lo digo, que lo tengo muy visto en un entorno productivo y de cagarla hasta atrás por no leer una pequeña ventanita. Entonces, yo siempre os recomiendo, vale más perder un minuto leyendo lo que nos pone que ponernos en modo usuario de Windows y todo aceptar y para adelante. Nos podemos llevar un disgusto a veces. Vale, pues esa sería la forma de conectarnos a un sistema HDI, a una estructura HDI, y luego habría la forma de conectarse a un esquema clásico de base de datos, que son los que nos aparecen aquí. Un esquema de estos, pero eso ya tiene más telita. Ya más adelante en el curso os voy a enseñar cómo se puede hacer eso, porque hay que hacer muchos pasos intermedios. Precisamente este entorno web, es una de las cosas por las que yo lo tengo cruzado, está tan sumamente aislado de la base de datos que cuando quieres trabajar de forma directa con la base de datos necesitas un administrador de sistema que te habilite una serie de pasos para poder conectarte de frente contra ella. Entonces, a ver, de tema de seguridad está muy bien. Tema funcionalidad, yo le tengo un asco tremendo, pero bueno, es lo que tenemos, es lo que nos han dado y es con lo que hay que trabajar. Vale, no tengo esto aquí. Vale, pues teníamos estas dos formas, usando la infraestructura, podemos el catálogo clásico. Se puede cambiar entre ambas vistas. Para comenzar con el explorador de base de datos, tenemos que agregar, esto es lo que acabo de hacer ahora. Después de agregar la entrada de la base de datos, podemos explorar los objetos de la misma, teniendo herramientas para ver tanto los metadatos como tal. Vale, esto ya lo había leído. Accediendo a la base de datos con el Web ID. Vamos a describir de forma breve un contenedor HDI. Un contenedor HDI, también llamado un esquema contenedor o simplemente un contenedor, es una caja lógica que se encuentra sobre el esquema físico de la base de datos. Vaya, yo no me quería meter aún en esto, pero ya lo tenemos aquí. Pues nada, vamos a hablar un poco de ello. La idea básica es permitir que el desarrollo se desacople de los componentes físicos de almacenamiento de la base de datos, o simplemente los desarrolladores nunca deben preocuparse por el despliegue físico de la base de datos. En realidad, cuando se construye un contenedor por primera vez, un esquema físico se genera automáticamente y se enlaza a este contenedor. Así que los desarrolladores simplemente se refieren al contenedor y nunca deben especificar el esquema físico. Esto se llama desarrollo sin esquema. El contenedor HDI es un componente clave de la nueva infraestructura de implementación de HANA HDI. HDI solo se utiliza con XSA y no con XS. El motor XS, recordaros que teníamos otro elemento que utilizábamos para el despliegue de los objetos en el nuevo sistema. Bueno, pues ya veis, nos crean, digamos, una capa de abstracción. Por explicarlo de una forma sencilla, nos van a crear una especie de sandboxing. O bueno, para los que no conozcáis el término, digamos que si estuviéramos construyendo una casa,
Nos dejarían en el taller construyendo la habitación que nos tocara de forma totalmente independiente y una vez que la tuviéramos lista, pues transportaríamos la habitación y la pegarían al resto de la casa. Supongo que en tema de construcción suena bastante absurdo hacer esto, pero me sirve para crearos una imagen mental de lo que esto supone. Vosotros os ocupáis de vuestra parte y ni siquiera tenéis acceso al resto. Ni debería de importaros lo más mínimo, pues ya se encargará luego el contenedor, el HDI, de encajarlo en su sitio. Cuando se crea por primera vez, un contenedor genera su propio esquema físico con un nombre técnico largo. Acordaros de lo que os enseñé antes, era una parrafada bastante grande. Puede crear objetos de base de datos directamente en su contenedor y se colocarán físicamente en un esquema físico generado. Uno de los beneficios clave de alejarse de vincular el desarrollo con los esquemas físicos y, en cambio, usar contenedores, es que diferentes versiones de la base de datos pueden coexistir en el mismo sistema SAP HANA. Esta parte tengo que admitir que es una gran ventaja, el control de versiones, aunque personalmente es de las pocas que encuentro. Por ejemplo, podría actualizar una aplicación, pero mantener la versión anterior en ejecución y volver a implementar la nueva versión junto con sus objetos de base de datos mejorados, y se usará un esquema diferente para los objetos de base de datos de aplicaciones más recientes. La aplicación anterior continuará ejecutándose junto con su propio esquema de base de datos. Y tenemos aquí una nota que nos dice que con el desarrollo de XS, todos los objetos de base de datos de todas las aplicaciones se implementaron en un esquema de sistema fijo gigante llamado sysbig, que os lo enseñé en la anterior clase. Esto significaba que nunca podría tener varias versiones de los objetos de base de datos que admiten diferentes versiones de aplicaciones. Y bueno, pues esto es lo que tenemos del SAP Web ID for SAP HANA. Ya a simple vista veis que hemos terminado bastante primero, hay mucho menos contenido que hablando del SAP HANA Studio. Hay bastante menos que decir en principio y está muchísimo más enfocado a su propia utilidad. También es la diferencia de enfrentarse a una herramienta creada por SAP para manejar sus productos, como es este caso, o utilizar una plataforma de código abierto, como era el Eclipse, y adaptarla para que funcione como tú quieres con tus elementos. Y bueno, pues en principio no tenemos nada más que añadir sobre el SAP Web ID for SAP HANA, así que vamos a terminar hoy por aquí. Entonces, nada, muy buenas noches chicos y nos vemos en la próxima clase.